Bueno, vamos a explicar hoy los tipos de oraciones según su predicado. En primer lugar, tenemos que recordar que una oración se compone de un sujeto, que es quien realiza la acción, y de un predicado que expresa la acción realizada por ese sujeto. En el ejemplo, María corre mucho, María es el sujeto porque está realizando la acción de correr y el predicado es corre mucho. Bien, también es importante que recordemos que dentro del predicado la pieza más importante es el verbo. Por eso desempeña la función de núcleo del predicado. Y dependiendo del tipo de verbo que tengamos en un predicado, la oración se podrá clasificar de una forma o de otra, como vamos a ver a continuación. Para empezar, tenemos dos grandes tipos, que son las oraciones activas y las pasivas. Ahora vamos a ver el tipo de verbo que tiene que existir en el predicado para que una oración sea activa o sea pasiva. Pues bien, empezando por las activas. Para que una oración sea activa, tiene que tener en su predicado un verbo en forma activa. Es decir, un verbo que no lleve auxiliar o que lleve el auxiliar haber en los tiempos compuestos. ¿Y esto qué implica? Pues si el verbo está en forma activa, quiere decir que el sujeto realiza la acción, la está desempeñando, la está realizando. Es el caso de la oración que poníamos como ejemplo. María corre mucho. María está desempeñando, realizando la acción de correr. Por lo tanto, esa sería una oración activa. Entonces, ¿cuáles son las oraciones pasivas? Pues mirad, las oraciones pasivas son aquellas cuyo verbo está en esa voz, en la voz pasiva. ¿Y cómo se construía la voz pasiva en español? Vamos a recordarlo. La voz pasiva en español se construye con el verbo auxiliar ser y un participio. ¿Y qué era un participio? El participio es una forma no personal del verbo. Recordemos que existen tres formas no personales: el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo termina en ar, er, ir, dependiendo de que el verbo sea de la primera, amar, de la segunda, tener, de la tercera, vivir. El gerundio, por su parte, termina en n, d, o. Si es de la primera, amando, segunda, teniendo, tercera, viviendo. ¿Veis que no hay ninguna diferencia entre las tres conjugaciones? Siempre termina en n, d, o. Y finalmente, el participio, que es el que nos interesa en este caso. El participio termina en ado, si es de la primera conjugación, en ido, si es de la segunda o tercera, o hecho, hicho, etc., si es un verbo irregular. Pero volvamos a los dos regulares. En ado, verbo amar, amado. Segunda conjugación, tener, tenido. Tercera conjugación, vivir, vivido. Como veis, en ado o en ido. Vale, una vez que ya tenemos eso claro, vamos a ver un ejemplo. El ladrón es arrestado. En este ejemplo, observamos que aparece el verbo ser, es, con un participio a su lado, que como es de la primera conjugación ese verbo, verbo arrestar, vemos que termina en ado. Pues bien, además de aparecer el verbo ser en tiempo presente, como es lógico, puede aparecer en pasado, fue arrestado, puede aparecer en futuro, será arrestado, o incluso en los tiempos compuestos del verbo. El ladrón ha sido arrestado, el ladrón habría sido arrestado, el ladrón hubiera sido arrestado, etc. Como veis, siempre tiene que estar
el verbo ser, en el caso de los tiempos compuestos, ha sido, sido, sería el verbo ser, y luego ya un participio. En el ejemplo que estamos poniendo, el participio sería arrestado. Pues bien, las oraciones pasivas no se van a clasificar en ningún otro tipo, ¿vale? Sin embargo, vamos a volver ahora a las activas, que sí que van a sufrir otra clasificación. En atributivas y predicativas. Vamos a ir viéndolas. En primer lugar, vemos las atributivas. Atributivas viene de atributo, es decir, son oraciones que tienen que tener en su predicado un atributo. ¿Y cuándo hay un atributo en un predicado? Cuando los verbos de ese predicado son ser, estar o parecer. Aquí tenemos en el ejemplo el arroz está frío, tenemos el predicado está frío y vemos que en ese predicado el núcleo es el verbo estar. A continuación tenemos un adjetivo y ese adjetivo es el que desempeña la función de atributo. ¿De acuerdo? Así que detrás de ser, estar o parecer, ese adjetivo que complementa y completa ese verbo va a desempeñar la función de atributo. No os preocupéis porque todas estas funciones que van a aparecer aquí las vamos a ir viendo y explicando en otros vídeos para que todo el mundo se acuerde, si es que ya lo había dado y más o menos lo entendió, o quien no lo entendiese en otros cursos para que lo pueda entender este año, ¿vale? Bien, pues aparte de las atributivas, las activas también pueden ser predicativas. ¿Y cuáles son las predicativas? Las que no llevan los verbos que hemos dicho antes, ser, estar, parecer. Todas esas, todas las demás, es todo el resto de oraciones en cuyo predicado no están ni el verbo ser, ni estar, ni parecer, son oraciones predicativas. Pues bien, las predicativas también se clasifican en 4 grandes grupos. Por un lado, las transitivas. ¿Cuáles son las transitivas? Son aquellas cuyo predicado tiene un complemento directo. Y vuelvo a repetir lo mismo de antes. No os preocupéis por los complementos que vayan saliendo porque los vamos a ir explicando en otros vídeos. Volviendo a las transitivas, hemos dicho que tiene que tener su predicado un complemento directo. Esta oración, toda ella es predicado porque su sujeto está omitido. Yo soy el sujeto, yo tengo 2 lápices. Dentro de este sujeto tenemos, como sabemos, como hemos recordado, el verbo que siempre hace la función de núcleo, en este caso el verbo es tengo, pero también hay aquí un sintagma nominal que es el complemento directo. ¿Por qué sé yo que es el complemento directo? Vamos a recordar que para comprobar que un sintagma es complemento directo, lo sustituimos por los pronombres lo, la, los, las. ¿Puedo yo sustituir 2 lápices por alguno de esos pronombres? Sí, lo puedo sustituir por el pronombre los. Por lo tanto, ya sé que 2 lápices es el complemento directo. Y si tengo 2 lápices, lleva un complemento directo, eso quiere decir que esta oración es transitiva. A continuación tenemos las intransitivas. ¿Qué pasa en las intransitivas? Todo lo contrario de la anterior. No pueden llevar complemento directo. Así que en la oración voy al cine, tengo el núcleo voy, en este caso como en la anterior el sujeto está omitido y también es yo, ¿vale? Como digo, tenemos el núcleo y también tenemos aquí otro sintagma. ¿Ese sintagma es complemento directo? Tengo que pensar, tengo que ver a ver si lo puedo sustituir o no por lo, la, los, las. En este caso yo no puedo decir lo voy, los voy, la voy o los voy. No puedo. Por lo tanto, esto indica que no es complemento directo. En este caso, al cine es un complemento circunstancial de lugar. Y vuelvo a decir lo mismo de antes. No os preocupéis
porque este tipo de complementos también lo vamos a estudiar en otro vídeo, ¿vale? Pasamos a continuación a la reflexiva. ¿Qué son las oraciones reflexivas? Las oraciones reflexivas son aquellas en las que la acción recae en la misma persona, en el mismo sujeto que la realiza. Se da con verbo del tipo peinarse, vestirse, asearse, arreglarse, ducharse, bañarse, porque en todas ellas la persona lo que hace lo hace en su propio cuerpo. Eso que hace, peinar, lavar, duchar, lo hace en su misma persona, ¿vale? Recae en ella, en ese mismo sujeto, la acción que está desempeñando, ¿vale? Por lo tanto, la oración él se peina será una oración reflexiva, puesto que se peina es un verbo reflexivo y su acción está recayendo en el mismo sujeto. Él coge un peine, un cepillo para cabello y peina su propio pelo, ¿vale? Luego, la acción de peinar recae en él, en ese mismo sujeto. Y por último, tenemos las oraciones recíprocas. ¿Y cuáles son las oraciones recíprocas? Son aquellas en las que la acción de una persona recae en la otra y viceversa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, en la oración Juan y María se besan, estamos suponiendo que Juan besa a María y María besa a Juan. Por lo tanto, es una acción, la de besarse, recíproca, ¿vale? Se da en las dos personas. ¿Cuáles son otro tipo de verbos recíprocos? Igual que besarse, pues por ejemplo escribirse. Si yo en lugar de besarse digo Juan y María se escriben mensajes de WhatsApp, pues obviamente también se escriben, también será un verbo recíproco y por lo tanto Juan y María se escriben mensajes de WhatsApp, será también una oración recíproca. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya quedado todo lo suficientemente claro y si no es así, no hay ningún problema. Consultáis las dudas y yo os las aclaro.